Venecia se está hundiendo. Así es, la ciudad se está sumergiendo. Pero lo sabemos, porque bueno, podemos verlo. Toma, por ejemplo, el puente de Rialto. Esta es una foto de él de 1900. Y esta es una foto de él desde básicamente el mismo lugar en 2021. Puedes ver que 4, tal vez 5 de los 6 escalones están bajo el agua ahora. Por lo tanto, la idea de que Venecia se hunda no es tanto una cuestión de sí, sino de cuándo. Sin embargo, la cosa es que Venecia potencialmente puede ser salvada. Pero para entender cómo, primero debemos entender la forma en que se construyó Venecia. Originalmente no era más que un pantano y una laguna con unos pocos pescadores pobres viviendo allí. Se pobló de refugiados romanos de ciudades cercanas que huían de sucesivas olas de invasiones germánicas y Hans, y usaban la laguna pantanosa para protección. Pero a medida que la población del área seguía creciendo, fue esencial crear espacio para todos. Venecia está formada por unas 118 pequeñas islas, y con el paso de los siglos, surgió la necesidad de más tierra firme y una base más sólida. Aquí es donde ocurrió la magia. Venecia no se expandió desde un núcleo hacia afuera como lo hacen normalmente las ciudades. Los distintos asentamientos insulares se expandieron hasta que sus límites se encontraron. ¿Cómo hicieron esto? Fue primero dragando los pantanos, construyendo una serie de canales que desviarían el agua y revelarían más tierra para construir. Los lados de estos canales se reforzaron entonces con tablones y estacas de madera para evitar que fueran rellenados por las mareas. El terreno en sí es un caso aún más fascinante. Los venecianos clavaron miles de pilotes de madera muy juntos, de unos 60 pies de largo. Estos pilotes van tan profundo en el agua que alcanzan más allá del suelo, y la tierra débil es hasta una parte del suelo, que era arcilla dura, que podía soportar el peso de los edificios colocados sobre los pilotes. Luego cortaron las cimas de estos pilotes de madera y crearon plataformas de madera sólidas para colocar encima de ellas. Se construyeron plataformas de madera sobre las que se colocó una capa de piedra caliza de Istria, y finalmente se erigieron las casas reales sobre esta base. Hay una representación visual que lo simplifica mejor de lo que puedo describir. Se utilizó una gran cantidad de madera en la construcción de Venecia, y existen cifras que lo respaldan. Toma, por ejemplo, el famoso puente de Rialto. Se asienta sobre unos 30.000 estacas de madera. O la impresionante iglesia de Santa María de la Salute se asienta sobre un poco más de 1.100.000 estacas de madera. De hecho, Venecia se sostiene sobre más de 10 millones de estos troncos de madera. Un número insano, pero también inexplicable, porque las islas de Venecia estaban flanqueadas por marismas, y el mar allí era como ningún bosque originalmente, lo que significa que toda la madera tuvo que ser importada de las montañas de Eslovenia, Croacia y Montenegro. Así que, básicamente la Venecia que vemos hoy está sostenida por millones de tablones de madera que tienen más de 1000 años de antigüedad, todos importados de países cercanos. Pero quiero decir, oye, esta técnica ha funcionado durante más de 1000 años. La razón es porque la madera bajo el agua nunca se pudre. La descomposición de la madera es causada por microorganismos como hongos y bacterias. Sin embargo, las estacas de madera que sostienen a Venecia están completamente sumergidas, lo que las protege del oxígeno, elemento clave para la supervivencia de la mayoría de los microorganismos. Por eso se cortaron las partes superiores de la madera antes de las plataformas, para que no estuvieran expuestas al aire. Además, el constante flujo de agua salada rica en minerales alrededor de Venecia petrificó la madera con el tiempo, volviéndola una estructura dura similar a la piedra. Eso es básicamente el secreto de la longevidad de Venecia. Este no es un sistema desconocido para construir ciudades. Incluso hay un nombre para ello. Fundaciones indirectas. El sistema ha existido desde el Imperio Romano, pero los venecianos lo mejoraron y desarrollaron. ¿Cómo se relaciona todo esto con el hundimiento actual de Venecia? Bueno, todo lo es. A Venecia se le conoce comúnmente como la ciudad flotante, pero la verdad es que ha estado hundiéndose tanto como ha flotado. Desde el inicio, el peso de la ciudad comprimió la tierra y el lodo sobre los que se erigió, drenando el agua y compactando el suelo. La subsidencia del suelo se refiere al fenómeno en el que todo se hunde. El problema se intensificó aún más en los años 50 y 60, cuando se bombeó agua subterránea desde debajo de Venecia para usos industriales, provocando que la ciudad se hundiera aún más en la tierra. Solo para entender cuán dañino fue esto, durante estas 2 décadas, Venecia se hundió 5 pulgadas, mientras que ahora solo se está hundiendo a 0.04 pulgadas por año. Esta práctica se detuvo abruptamente cuando se notaron los daños que causaba, pero tuvo un efecto duradero. Esta foto muestra los impactos de la subsidencia del terreno en Venecia desde 1966 hasta 2006 y se puede ver que ha hundido bastante. Aunque mencioné que la arcilla bajo Venecia ha sostenido firmemente la madera y casi se ha convertido en piedra al estar sumergida tanto tiempo, nada es eterno. La madera aún se descompone en áreas con poco oxígeno. Simplemente toma mucho más tiempo. Y durar más de 1500 años es una gran hazaña en sí. Pero culpar completamente a la subsidencia inducida por el hombre por los problemas de Venecia sería demasiado fácil. Claramente, hay mucho más involucrado.
Esto sucede naturalmente debido a las placas tectónicas. Venecia se encuentra en la placa adriática, que se está subduciendo bajo las montañas Apeninas, lo que hace que la ciudad pierda elevación. En general, la subsidencia hunde Venecia aproximadamente 1 a 2 pulgadas por siglo. Sin embargo, a pesar de todo esto, el hundimiento no es la única amenaza de Venecia, ni la mayor. Ese sería el aumento del nivel del mar. Dado que el agua sube más rápido de lo que Venecia se hunde, se espera que para el 2100 el nivel del mar de Venecia aumente entre medio pie y 4 pies. Aunque esa estimación tiene un rango amplio, incluso aumentos pequeños serán muy costosos para la ciudad italiana. Debido al cambio climático, las inundaciones, especialmente aquellas por encima de 3 pies, han aumentado exponencialmente. Las inundaciones en Venecia, conocidas como agua alta, ocurren cuando la ciudad queda completamente sumergida. Generalmente son causadas por mareas inusualmente altas debido a fuertes vientos, marejadas y lluvias severas. Esto ha ocurrido más seguido en años recientes debido al aumento del nivel del mar, lo cual ha comenzado a alarmar a la ciudad, como se muestra en este gráfico. El gráfico ilustra el incremento constante en la frecuencia de las inundaciones por agua alta en Venecia durante las últimas 2 décadas. Venecia ha experimentado 163 instancias de tales inundaciones, mientras que en los 100 años anteriores a eso, fue casi la misma cantidad con 166. Las inundaciones se han vuelto tan comunes como las amenazas de Corea del Norte a Corea del Sur, lo cual es interminable. El problema con estas inundaciones es que hacen que Venecia sea prácticamente inhabitable, como por ejemplo en 2019, cuando el agua sumergió hasta el 85% de la ciudad, y subió a casi 7 pies en algunas áreas, pero también porque dañan la ciudad a largo plazo. Cuando Venecia se inunda, el agua daña los cimientos de los edificios, deteriorándolos. Por eso, la planta baja de varios edificios venecianos se ha vuelto inhabitable. No te confundas. Venecia no solo se hundirá y desaparecerá como la Atlántida, sino que también se desmoronará y caerá. De hecho, ya está inclinándose ligeramente hacia el este. Es un problema serio. De hecho, se predice que si nada cambia, Venecia estará bajo el agua para el año 2100. Estos factores han dado origen al sistema Módulo Experimental Electromecánico, un proyecto existente para salvar a Venecia. El proyecto fue concebido a fines de los 80 y lanzado oficialmente en 2003. Se trata de una milla de 78 barreras contra tormentas que yacen planas en el lecho marino hasta que sean necesarias. Están colocados en 3 entradas separadas, en Lido, Malamocco y Chioggia. Cuando se pronostica que el nivel del agua aumentará unos 3 pies y medio por encima de lo normal, la barrera se eleva al bombear aire en su interior, desalojando el agua. Flotan hacia arriba hasta que emergen sobre el agua. Así, en ese punto forman una barrera de hasta 10 pies, con el Adriático azotando contra ellos por un lado y la laguna relativamente tranquila por el otro. Luego, cuando la marea disminuye, se bombea agua de nuevo a las aletas y se expulsa el agua, bajándolas de nuevo a su posición abierta bajo el agua. Lo que puedes ver aquí. Las barreras están ocultas bajo el agua cuando no se usan, a diferencia de Rotterdam o Nueva Orleans, para preservar la belleza del área. MOSE ha sido probado con éxito, desplegado más de 25 veces desde 2020. Sin embargo, ha habido problemas y puede que no sea una solución definitiva. El principal problema son los retrasos y el aumento de costos de MOSE. Se suponía que estaría operativo en 2011, luego en 2014, 2021 y ahora en diciembre de 2023. Estos retrasos, junto con el incremento de costos desde los originales, $4.500 millones son preocupantes. El costo asciende a $6.000 millones y cada uso cuesta casi $330.000, el doble de lo estimado originalmente. Significa que podría no funcionar. Luego está el problema más grande de la sostenibilidad, mientras que el sistema MOSE sí funciona hipotéticamente. A medida que el nivel del mar sube, MOSE necesitaría elevarse tan seguido que funcionaría como una pared casi permanente, destruyendo la laguna de Venecia y convirtiéndola en una piscina de algas y residuos, matando el ecosistema y la economía marítima en pocas décadas. Para salvar la laguna, tendrías que abrir las compuertas, la única protección contra inundaciones. En resumen, el sistema MOE es una solución inadecuada y de corto plazo para proteger la ciudad. Sin embargo, ha habido otras ideas. Una de ellas, que en realidad se propuso en la década de los 70, implica inyectar cemento líquido debajo de la ciudad como una forma de elevarla por encima de los umbrales de agua de inundación. También se ha probado con éxito antes, en la pequeña isla de Poveglia, en la laguna veneciana en la década de los 70, elevando la isla 4 pulgadas. La otra técnica, que implica inyectar miles de millones de galones de agua de mar debajo de Venecia, elevaría la ciudad hasta un pie. Inicia desde una docena de pozos que rodean Venecia, en un radio de 6 millas que bombearían agua al subsuelo durante 10 años. Casi 40.000 millones de galones en total. Esto se debe a que si todo se hunde hacia adentro, se puede compensar simplemente vertiendo toneladas de agua. Recuerda, Venecia se hundía rápidamente en los años 50 y 60 debido a la extracción de agua subterránea. Esto es básicamente solo revertirlo para salvarlo.
Este método científico, y ampliamente utilizado para estabilizar plataformas petroleras durante la extracción de fluido, podría funcionar. MOES solo no es suficiente por la frecuencia necesaria de las barreras, pero combinado con elevar la ciudad misma, puede reducir enormemente el uso de MOES, haciéndolo una posible solución. Pero ninguna de estas ideas ha sido implementada o realmente considerada hasta ahora. Pase lo que pase, Venecia necesita ser salvada, siendo una de las ciudades más hermosas e icónicas del mundo. Perderla perjudicaría no solo a Italia, sino al mundo entero. Si Venecia se hunde por el aumento del nivel del mar, tendremos problemas mucho más grandes de los que preocuparnos.